tenemos a continuación una relevante conversación con Andrés Antillano, que es psicólogo de la Universidad Central de Venezuela, y que vamos a conversar respecto a la noticia del año. Y digo del año, yo sé que llevamos 5 días del año, pero sin duda ya compite por ser, no sé qué otro evento más grande que este tiene que pasar. Está Nicolás Maduro bajo custodia americana, el tablero geopolítico tensionado, como no se vivía en años, reviviendo los fantasmas de la doctrina Monroe y la intervención directa de Estados Unidos. Y para analizar en profundidad esta ruptura histórica y su rebote inmediato en Chile, conversamos con el psicólogo, lo contaba Andrés Antillano de la Universidad Central de Venezuela. Andrés, ¿cómo te vas? Bienvenido a Turno en Vivo. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Feliz año, si es posible decirlo. Ahorita suena como un mal eufemismo, ¿no? No, Pero sí, pero feliz año también para ti, para toda la gente de Chile, de Venezuela y el mundo, que estamos todos consternados con la noticia. Primero preguntarte por lo que estaba diciendo antes. En el contexto de hechos relevantes de la geopolítica internacional, ¿dónde se coloca en la historia reciente, y quizá abramos el espectro, en la historia de los últimos años del siglo XXI, este hecho que pasó el sábado 3 de enero en la madrugada, que es la intervención, captura y procesamiento judicial en Estados Unidos de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense? sí, bueno, yo creo que podría haber una respuesta corta de pues, un acto brutal que no ha ocurrido en América Latina desde la invasión norteamericana a Panamá. Es primera vez que se bombardea una ciudad en América del Sur. Primera invasión efectiva de Estados Unidos a un país de América del Sur. Están otros antecedentes espantosos como el golpe de Estado del 73 en Chile, pero una presencia, un despliegue militar de esta magnitud, un ataque militar de esta magnitud de Estados Unidos hacia, hacia un país es primera vez que pasa en toda la historia de América del Sur, incluso en los momentos más rudos de aquellos del el garrote y la zanahoria de Theodore Roosevelt y la doctrina Monroe que intenta reflotar Trump. Pero viéndolo de una lectura más amplia, creo que la valoración es mucho más dramática, ¿no? Se trata de un cambio en las reglas o el desplomamiento de las reglas del juego internacionales, del derecho internacional, de la inauguración que bueno, que ya estaba presente, por ejemplo, en el ataque de Israel a la Franja de Gaza, pero que ahora se instala como doctrina, podríamos decir, de un unilateralismo armado en que se interviene sin ningún tipo de construcción de consenso, de argumentos, con una desnudez despiadada de sus razones, se interviene un país sencillamente para controlar y hacerse de sus recursos, lo que quedó demostrado en estos días que nada de esto, esto no tenía nada que ver ni con la democracia venezolana, ni con el narcotráfico, sino era un problema puramente eh, eh, lucrativo, crematístico de hacerse los recursos de Venezuela y mandarle una señal al resto del continente, al resto de la región, que si no se pliegan, hay dos opciones, ¿no? O para plegarse hay dos opciones, o la zanahoria, como con Mm. gobiernos de Milei, con los gobiernos aliados, que dan estas líneas de crédito y todos los beneficios que requieren, o el garrote, como acaba de ocurrir en Venezuela. Es decir, que realmente podríamos estar ante la presencia de un evento que está cambiando por completo las reglas del juego y el orden internacional. Quiero llevarte las palabras de Marine Le Pen, de la derecha venezolana. Nadie podría decir que ella apoya el régimen, eh, Francesa, francesa. perdón, francesa, tienes razón, francesa, que plantea que aceptar lo que pasó podría ser aceptar nuestra propia esclavitud mañana. Esa lectura no ha venido incluso de algunos gobiernos progresistas o centroizquierda, sino que viene desde la derecha radical francesa. ¿Qué pasa que alguien como Marine Le Pen hace esa declaración eh, entendiendo lo que implica esto? No solamente la caída de un régimen dictatorial, como ya creo que hay consenso internacional en eso, incluso los gobiernos de izquierda ya han llegado a ese consenso, han llegado al consenso también de que hubo fraude en la última elección presidencial, pero lo que dice Marine Le Pen no es lo que dice Javier Milei, no es lo que dice José Antonio Kast, el presidente electo en Chile, no es lo que dice Nayib Bukele,
¿Por qué crees que hace ese apunte Marine Le Pen? Sí. Bueno, primero diría que no es la única que ha dicho cosas de ese tenor. El presidente Petro ha sido muy claro, muy preciso, muy contundente. El mismo presidente Boris ha dicho cosas parecidas, Claro, pero ¿no? me refiero Y desde el ala ultraderecha. desde el Yo sé lado que de la derecha. claro. Bueno, quizás porque Le Pen, el nacionalismo que en América Latina es un nacionalismo popular, como dicen los sociólogos, un nacional popular, tipo el peronismo, tipo el chavismo en su primer momento, es en Europa un referente de derecha, pero es nacionalista. Es decir, Le Pen avisora que lo que parece evidente, que este gesto de Trump no se acaba con Venezuela. Es instalar una forma de actuar que puede ser utilizada para cualquier país de América Latina y para cualquier país del mundo. Trump se declara el único con derecho a usar la fuerza. Bueno, y pacta con Putin una suerte de licencia para que lo haga en el caso de Ucrania, pero podría actuar de esta manera en cualquier lugar. Y además esta lógica, por cierto, a propósito de Putin, de repartirse el mundo de una nueva Yalta, que cada uno tiene como sus países subordinados. Ujú. Trump se arroga el derecho, la licencia de control sobre América Latina y sobre Europa Occidental y le deja a Putin el resto de Europa y a China el control de Asia. Entonces, claro, es un mundo pavoroso, es un mundo donde no hay regla del derecho internacional, donde se impone la violencia, el derecho cede ante la violencia y cualquier persona que piense en sus intereses nacionales, incluso sectores de derecha, que en América Latina siempre han estado muy subordinados a la agenda norteamericana, pero quizás no es tan así en Europa, pueden ver con preocupación este gesto, ¿no? Porque siente un precedente gravísimo. No es primera vez que Estados Unidos invade América Latina y actúa militarmente en América Latina. Ahí en el Caribe y en Centroamérica ha sido incluso una regla las intervenciones militares norteamericanas o intervenciones más veladas, como ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en otros lados, pero sí es primera vez que actúa con esta brutalidad y sin necesidad de construir consenso. Estados Unidos había intentado construir consenso. La intervención en Irak, por ejemplo, o en Afganistán fue precedido por un importante consenso internacional, contestado, por cierto, por protestas y por la izquierda, pero hubo un consenso de buena parte de los países, sobre todo del norte global. Pero en este caso se trata de un unilateralismo sin necesidad de un argumento claro. Trump estuvo divagando, hablaba de las drogas, del fentanilo que no se produce ni se trafica en América del Sur, pero finalmente lo hace porque le da la gana sin consultar y sin construir argumentos legitimadores. Es dominación sin hegemonía, como dice un profesor de internacionalista de Argentina. Andrea Tillano, ¿cómo está la situación en Venezuela, en Caracas? No, hay una calma sospechosa, una calma chicha, decimos acá, Ujú. que está construida de miedo y de incertidumbre, ¿no? Es muy curioso porque además la intervención de Trump, este despliegue militar brutal, este secuestro, porque nos puede o no gustar lo de Maduro, pero es un secuestro. Es decir, en todo caso, si Maduro cometió algún delito, tendría que ser juzgado en Venezuela y no ser secuestrado y ser juzgado en Estados Unidos. Pero curiosamente todo este despliegue de fuerza, esta violencia que ocurrió en la madrugada del sábado, dejó todo igual, dejó todo igual. Dejó todo igual, pero ahora subordinado a la agenda de Trump, ¿no? Venezuela se convierte en una suerte de protectorado. Trump tiene es parte de una junta administradora, lo ha dicho, que gobierna Venezuela a través eh, de, de virreyes, que son el actual gobierno, que es el mismo gobierno que había el viernes en la noche. El gobierno no ha cambiado nada. Es un madurismo sin Maduro. No ha cambiado nada. Entonces hay mucho desconcierto, mucho miedo. No se sabe qué puede ocurrir. Fue muy impactante y estremecedor lo que pasó en la noche del sábado. Todos los caraqueños los vivimos, con mayor o menor intensidad lo vivimos de primera mano, y eso produce mucha desmovilización. Las calles están vacías, incluso hoy, que es un día ya laboral, están vacías, poca gente.
hay empieza a haber compras nerviosas, desabastecimiento que ya se anunciaba como resultado del el bloqueo naval, pero que se empieza a recrudecer. Pero hay muchísima calma en las calles de Caracas. Y en esa línea, la vicepresidenta anteriormente, hoy presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado como a que, y el gobierno en general de Venezuela, que todavía sigue operando, a que haya normalidad en el día a día venezolano, que la gente vaya, los alumnos vayan al colegio, que la gente vaya a su trabajo, que el comercio esté funcionando. Y al parecer, y ahí te quiero preguntar también en tu calidad no solo de académico, sino también de ciudadano venezolano. Está la sensación de que, es una pregunta lo que voy a hacer, está la sensación de que el Partido Socialista Unido Venezolano va a ser finalmente el administrador de lo que quiera hacer Trump porque no les quedó otra y están un poco rendidos, porque tampoco quiere que esté Mariana Corina Machado, lo dijo Donald Trump en sus declaraciones a la prensa. No cree que ella esté capacitada para gobernar y claro, le dio una advertencia a Delcy Rodríguez, pero esa advertencia también implica que ella es la que va a quedar a cargo. O sea, de alguna forma esa amenaza es también una bendición de que ella se quede. Y claro, tienen 90 días, entiendo, de este interinato que se puede renovar nuevamente, pero está esa sensación de que finalmente va a seguir el chavismo a cargo, pero ahora subordinado a Donald Trump. Sí, a mí me parece, mira, yo creo que el chavismo, el PSV, hace mucho rato que perdió todo perfil ideológico, todo compromiso ideológico, y su única orientación es preservar el poder, Ujú, cueste lo que cueste. Este es un gobierno que ha implantado un ajuste que haría palidecer a Milei en términos de desregulación de la economía, de privatización, de recortes de derechos sociales. Es un gobierno de empresarios y aliado de empresarios, es decir, no tiene nada que ver con un proyecto de izquierda. Y el discurso antiimperialista bajaba y subía de volumen de acuerdo con las conveniencias y la marcha de las negociaciones con Washington. Así que no hay ningún problema. Habrá algunas tensiones internas, pero no habrá ningún problema de pactar con Milei si eso permite que la preservación del poder. En ese sentido, no creo que haya mayores tensiones, mayores contradicciones. Algunos roces internos quizás, etcétera, etcétera, pero si se mantienen en el poder y si se mantienen en el reparto de la renta petrolera, que es crucial, digamos, en la conflictividad venezolana, no hay ninguna razón para... de hecho, Maduro lo había sugerido en varias ocasiones, en algunas cartas a Trump, en todo el impasse previo. Lo que pasa es que creo que era impresentable para Estados Unidos, o habría sido una derrota simbólica muy importante dejar a Maduro. Entonces, sacan a Maduro, que es el premio simbólico, y dejan el mismo gobierno que le garantiza la gobernabilidad necesaria y la calma y la paz. Aquí no ha habido protesta, aquí no ha habido disturbio, aquí no ha pasado nada, ni de un lado ni de otro, desde el sábado en la madrugada. Le garantiza la gobernabilidad necesaria para la extracción de recursos, la entrega de recursos. Así que yo no veo mayor problema, una alineación entre el actual gobierno, que es el mismo gobierno del viernes en la noche, y la agenda norteamericana. Eh, ¿Cuál era la otra parte de tu pregunta? No, no, la sensación ambiente, por ejemplo, sentir que se fue Maduro, pero sigue el PSV en el poder. ¿Sienten que es un Sí, cambio bueno, de régimen de sí, todas formas porque ahora están subyugados a Donald no, para Trump? nada, para nada, para nada. Lo mismo, es un cambio gatopardiano, cambiar para que nada Se lo cambie. digo porque acá en Chile, donde hay una... ¿Cuántos venezolanos habrán? El último censo tenía cerca de 800.000, quizás llevamos el millón de venezolanos que son parte de la diáspora. Celebraron ampliamente en las calles del centro de Santiago, diciendo que algunos iban a volver a Venezuela, que cayó el régimen. De hecho, no sé si sabes, pero acá el embajador de Estados Unidos fue incluso a celebrar con Sí, algunos venezolanos acá y decirle que agradezcan al presidente Trump. Entonces, acá en Chile hay un ambiente de celebración. Imagino que en España también, en Perú sí, también, en México sí, también, en pero yo Estados Unidos creo también. Por que eso te pregunto cómo se vive distinto a cómo lo palpamos, por ejemplo, los chilenos que convivimos con venezolanos, con muchos venezolanos el día a día y que están contentos y cayó Maduro y se acabó el régimen y algunos están pensando en volver, con lo que pasa en Caracas, en Maracaibo, en Barinas, en las distintas ciudades de no, no Venezuela. hay, no hay ningún entusiasmo. A ver, quisiera matizar eso, ¿no? ¿Por qué
esta fascinación de muchos venezolanos sobre la posibilidad que Trump interviniera. Yo creo que el gobierno, al cerrar las vías políticas, que lo hizo desde el 28 de julio del 2024, cuando fueron las elecciones presidenciales, cuyos resultados no han sido publicados hasta ahora, al perseguir cualquier disensión, al perseguir candidatos presidenciales, como el candidato de la izquierda, Enrique Márquez, que está todavía preso, va para un año, en estos días cumple un año preso. eh, este, bueno, entregó a la gente o hizo que la gente buscara cualquier salida, la gente harta de un gobierno lo había empobrecido, que había eliminado todos sus derechos sociales, que perseguía con todo descaro, que violaba los derechos humanos. La constitución que nació del chavismo fue varias veces pisoteada. Eh, el, entonces, la gente se agarra a cualquier clavo caliente, ¿no? Cualquier cosa que le garantice la salida de esta situación, afuera y adentro, ¿no? La gente, en efecto, salió del país no por razones políticas en su gran mayoría, sino huyendo de una situación insostenible, buscando sobrevivir o por el quiebre de la expectativa de mantener una vida digna. Entonces, cuando entra a Estados Unidos, que era la gran expectativa, una expectativa que, bueno, muchos advertimos que podía ser peor que lo que teníamos. Bueno, la gente cree que ya se realizó su sueño, se llevan a Maduro, donde se encarnaba todo su odio, la abominación de la gente, pero sigue el sistema. Ha quedado dentro de poco, luego de que pase en la resaca de esta gran borrachera, porque se llevaron a Maduro, van a darse cuenta que nada ha cambiado, que todo sigue igual. Pero bueno, en efecto, alguna gente puede estar muy alegre. A mí me parece que lo que ocurrió fue un acto de barbarie sin matices. Ah, ya me acordé sobre lo que tú decías de los 90 días. Mira, Ah, claro. eso está por verse, ¿no? Eso está por verse porque el Tribunal Supremo de Justicia dicta una sentencia que, a ver, la Constitución venezolana establece dos formas de ausencia del presidente. Ausencia temporal y ausencia, no recuerdo ahora, definitiva, ¿no? La temporal supondría una presidencia temporal por 30 días, por 90 días y no prorrogable por 90 días más. Ujú. Y ahí, si sigue la ausencia, habría que llamar a elecciones. En el caso, la sentencia del Tribunal Supremo es muy ambigua porque crea una tercera figura que no existe en la Constitución, que es una ausencia forzada. Entonces, no sabemos qué significa eso, pero lo que ha dicho el gobierno es que no va a declararse, no va a declararse la ausencia absoluta de Maduro hasta que no sea devuelto. Es decir, que este gobierno pareciera no tener interés en llamar a elecciones mucho tiempo. Por cierto, Trump y el secretario de Estado Marcos Rubio han hablado que su prioridad no son las elecciones, así que si el gobierno cumple bien su tarea, que tiene que ver con la democratización y los intereses de los venezolanos, sino con proveer de petróleo y otras riquezas a Estados Unidos, Ujú. fácilmente se puede mantener por tiempo indefinido en el poder. Andrés, pero en esa línea, ya, entendiendo que Venezuela concentra, entiendo que casi un quinto de las reservas de petróleo a nivel mundial, creo que un 17%, si me puedes corregir, el término, el monto, Sí, sí. el Es la número mayor exacto. reserva internacional del Claro. mundo, es la mayor reserva Y petrolera. que eso es relevantísimo. Estados Unidos siempre tuvo una relación en el siglo XX, hasta la llegada de Chávez al poder en 1998, muy cercana con Venezuela. Claramente ese es el principal interés de Donald Trump, del gobierno estadounidense, lo han dicho en declaración de prensa, pero el argumento fue que lideraban el cartel de los soles, una organización que es muy difuso cómo funciona, que para quienes en Chile no lo conocen, se llama de los soles porque las insignias de los mandos militares en Generales. Venezuela, los generales, son soles. Entonces, primero era el cartel del sol, la primera vez que ocurrió en 1993, y como aparecieron más personas, se llamó el cartel de los soles. Y claro, acusaron el año 2020 a Nicolás Maduro de liderar esa organización, y ese es el argumento. Cuando en Estados Unidos el mayor consumo de droga es fentanilo, que no se produce mayoritariamente en Venezuela, Así es. pareciera ser un argumento inventado, una excusa para poder finalmente quedarse con las Tal reservas de cual. petróleo. Algo que hace que Estados Unidos no es novedad, viene haciendo desde que existe como nación. El petróleo, de hecho, es uno de sus grandes movilizadores para intervenir, los recursos naturales en general. En Chile también sabemos de aquello, tuvimos un golpe de Estado en 1973. En esa línea, la oposición venezolana,
¿Qué está diciendo? ¿Qué está comentando? ¿Qué María Corina Machado como que fue dejada de lado por el mismo Donald Trump? De hecho, recordemos que María Corina Machado le arrebató el premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Y digo le arrebató porque en la encuesta, en las posibilidades se habla de que Donald Trump podría ganarlo. Y ella le dice que no tiene la experiencia para gobernar y que por eso le da esta bendición a Delcy Rodríguez y por ende un gobierno de continuidad. ¿Qué está diciendo la oposición venezolana? Quisiera hablar sobre los dos, primero sobre las dos cosas que dijiste sobre Ujú, las drogas y el petróleo. Mira, Estados Unidos es en este momento el principal productor de petróleo. No necesita petróleo para su funcionamiento. Necesita el petróleo venezolano para controlar geopolíticamente el petróleo. El petróleo ha sido quizás de las principales armas geopolíticas de los países del sur global, desde la creación de la OPEP, que por cierto fue iniciativa venezolana y que por cierto el presidente Chávez reflotó a principios de este siglo. Entonces, el control de la reserva y la producción petrolera venezolana le da a Estados Unidos una capacidad de veto, de regulación del precio, que es muy importante porque tiene que ver con los países árabes, tiene que ver con Rusia, con todos los países petroleros, porque puede tirar al piso el precio del petróleo por intereses económicos o geopolíticos. Luego, sobre el tema de las drogas, es un tema, por eso que me tomo la licencia de hablar sobre esto, porque es un tema que yo trabajo. Mira, en Venezuela yo creo que funciona lo contrario a un cartel que supone un grado de coordinación, supone una competencia entre muchos actores, funciona una competencia entre muchos actores legales e ilegales que hace que incluso sea incierto el tráfico de droga por Venezuela. Lo que demuestran las investigaciones, los datos incluso de la DEA y otros organismos que monitorean, por ejemplo, flujos ilegales de lanchas y de avionetas, es que el tráfico de drogas por Venezuela tuvo un declive muy importante en los últimos 15 años justamente por esta ingobernabilidad. Hasta el crimen organizado necesita cierto grado de gobernabilidad que en Venezuela no existe. No existe. Entonces, no hay nada, no tiene nada que ver, es una simple coartada de Trump para, insisto, hacerse los recursos del país y para aleccionar al resto de la región. Sobre la oposición. La ujú. oposición venezolana es incluso peor que el gobierno. La oposición venezolana es una posición además clasista, una posición que siempre ha jugado los atajos, una oposición poco democrática, que ha dado golpes, en fin, su única victoria democrática fue el 28 de julio del 2024, que fue incapaz de defenderla. Entonces hay dos grandes estrategias en la oposición. La de María Corina, que era que otros le hicieran el favor, la de ese sector de derecha, que otros le hicieran el favor, que fuera Trump el que le hiciera el favor, y un sector que lo llaman aquí peyorativamente los alacranes, que más bien se pliega al gobierno esperando que el gobierno de manera espontánea se abra y se democratice, que conduzca el mismo gobierno a una transición democrática y ahí podría encontrar como aliados sectores de una posición blanda. Esas son las dos estrategias. No ha habido un sector de la oposición que se proponga, por ejemplo, organizar el inmenso descontento, las protestas que son casi cotidianas por luz eléctrica, por agua, por bajos salarios, por campesinos que son despojados de la tierra, etcétera, etcétera. No existe una oposición real. La oposición de María Corina se ha quedado callada, consternada, pensaba que una vez que Trump extrajera a Maduro y actuara militarmente, además es dramático que un sector de la oposición venezolana haya jugado y haya clamado abiertamente por una invasión, por un ataque militar contra su país. Es muy, muy dramático, deja mucho que decir. Entonces, pero esperaban que cuando pasara eso, los colocaran a María Corina o a quien es como o a Edmundo González, que ellos plantean que ganaron las elecciones del 28 de julio, que los colocara en el poder. Eso no pasó y están absolutamente consternados porque su única estrategia, esperar que Trump le hiciera la segunda, decimos aquí, le hiciera el favor, no se cumplió. Y la otra posición, me imagino que se queda callada para ver si ahora que hay una suerte de reapertura, que va a haber una suerte de reapertura económica, ¿no? Se piensa un poco el modelo chino, una reapertura económica con un gobierno autoritario, pero que permita después una apertura política, entonces a ver si le cae algo. Yo creo que ninguna de esas estrategias son conducentes, lo ha demostrado la historia, hay que organizar a la gente, organizar la rebeldía, la protesta, las necesidades insatisfechas, el descontento que cunde en el país.
como vía para reabrir un proceso de redemocratización. Andrés Santillano, académico, psicólogo de la Universidad Central de Venezuela, está en el lugar foco de la noticia mundial, junto con Nueva York también, donde en horas más tarde Donald Trump va a ser juzgado. Están pasando muchas cosas, te agradezco mucho el enlace y bueno, vamos a quedar atentos. Nos gustaría seguir conversando contigo si pasa alguna otra cosa, Con así todo que gusto. estamos en contacto. Muchas gracias por estar en Muchas turno. gracias a ustedes por la invitación. Que estés bien, nos vemos.